Vamos entonces a trabajar con esta actividad que viene en este texto que ustedes ya conocen, que es de Camaster. Y bueno, el día de hoy vamos a avanzar a una parte del texto que está dedicado al estudiante, que así se llama, estudiante dedicado, ¿vale? Entonces lo vamos a empezar a estudiar. Está en la página 179, pero bueno, primero vamos a ver como algunos conceptos, ¿no? Ustedes saben que este texto es como un resumen que hace Rubén Cedeño de todos los libros que en algún momento el maestro Kuhl le comunicó a Alice Bailey, ¿no? Bueno, a través del maestro Kutubi le comunicó a Alice Bailey y bueno, todos estos textos que ustedes ven, pues evidentemente pues son enormes, son un montón, pero aquí vienen así como algunas partes resumidas, ¿no? Entonces es la enseñanza que en algún momento Alice Bailey escribió y que pertenece al maestro Kuhl. En este texto lo que se estudia primero es qué significa ser un estudiante dedicado. Pero para aprender pues qué es un estudiante dedicado, vamos a descubrir que hoy se utiliza algo que se llama terminología incluyente. ¿Qué es la terminología incluyente? Pues que hoy ya no nos llamamos entre nosotros discípulos, ¿sabes? Ni probacionistas, ni tenemos ese tipo de títulos. ¿Por qué? Piensa. Porque no alimentamos la personalidad. Bueno, porque a lo mejor si conservamos ese tipo de títulos, como que soy un discípulo o soy un probacionista o bla, 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 resulta que lo que se alimenta pues es mi ego y entonces hay personas que quedan fuera de ese campo, ¿no? Al que se podría pertenecer. Entonces hoy nos llamamos estudiantes dedicados, ¿vale? Y vamos a ver qué es. Si tú buscas así como una fotografía en internet de qué es un estudiante dedicado, literalmente sale ese ñoño nerd, o ver, vas a saber cómo se le quiera decir, pero salen ese tipo de fotografías, ¿no? Entonces, la verdad es que nos han vendido que un estudiante dedicado pues hace eso, ¿no? Devora libros, hace todas sus tareas y las entrega al día siguiente, no falta a la escuela, es así el primero de la fila y alza todo el tiempo la mano, y en realidad eso es un arquetipo, ¿no? Porque generalmente no es que todas las personas sean así, pero eso puede ser muy mecánico, ¿no? O sea, ¿qué significa ser estudiante dedicado? ¿Leerte todos los libros? ¿Será aprenderte de memoria todos los decretos? ¿Qué será ser un estudiante dedicado? Piénsale. Pues ir aplicando. Sí. Sí, va a decir lo mismo, aplicar lo que se aprende. Ok, aplicar lo que aprendemos. ¿Qué más? ¿Qué más será ser un estudiante dedicado? Piensa en los términos de Kuhl. O sea, nosotros ya hemos estudiado al maestro Kuhl y hemos visto que, por supuesto, él es uno de los maestros que está preocupado porque la Tierra ascienda, ¿no? Y él trabaja en este rayo dorado y nos da un montón de enseñanza. Entonces, piénsale, un estudiante dedicado. Lo que aprendemos en los libros, vivir lo que aprendemos en los libros. ¿Qué más? Que tengan la voluntad de estudiar. Tener la voluntad de estudiar, de avanzar, pero no nada más de estudiar, ¿de qué? De conocer, de aprender. A lo mejor también de tener esta voluntad de comunicar la enseñanza, ¿no? De buscar yo no nada más fines completamente egoístas en donde yo vengo a la enseñanza y aprendo a resolver una situación de provisión, por ejemplo, y listo, ¿no? Y estoy viendo solamente por mí, sino que ya busco que esto también funcione para más personas y por supuesto que coopere con el plan que los maestros conocen y sirven, que por supuesto va a llevar a la ascensión de la Tierra. En este sentido, fíjate lo que pasa, ¿no? En esta terminología incluyente, nosotros vamos a ver que los términos como aspirante en el sendero es un término que se utiliza en varios libros esotéricos, ¿no? Como usted está aspirando a recorrer el sendero. Por supuesto, sendero es otra terminología que más o menos está dejándose de utilizar para poner la palabra o el término de vivencia espiritual, ¿no? Porque pues que también sendero era así como algo raro, ¿no? Así como estoy en el sendero, ¿no? O sea, como que bien fancy, ¿no? Dice, también probacionista, ¿no? Así como yo soy un probacionista, o sea, me están probando, ¿no? O sea, estoy siendo puesto a prueba para que yo pueda acceder a este sendero, ¿no? Entonces, no sé si se dan cuenta que todo eso empieza a posicionar a las personas
en distintos niveles, ¿no? Por supuesto, discípulo o iniciado, ya ni siquiera veas las otras, ¿no? Soy un iniciado. Ustedes saben, Kulo dice, nadie sabe cuándo tiene la primera iniciación, tampoco se sabe cuándo se tiene la segunda. Las personas que saben que son iniciados lo conocen hasta la tercera iniciación. Y por supuesto han estado probados hasta ahí y no lo dicen, ¿vale? No comunican a nadie que tienen la tercera iniciación, pero solamente hasta ahí una persona puede saber que es iniciado, ¿no? Mientras tanto, quien te va diciendo que tiene la primera iniciación, pues créele la mitad, ¿no? Por supuesto, la palabra espiritualidad y sendero espiritual se han estado quitando de la terminología porque lo que nos dice el maestro Kuhl es que imagínate, si esto lo escribió si se escribió esto hace muchísimos años y nos decían que ya la humanidad estaba lista para tener la primera iniciación mayor y que además de la primera iniciación muchos ya estaban siendo candidatos para la segunda iniciación, hoy en nuestros días muchísimas más personas ya están listas, ¿no? Si no es que muchos ya tienen la primera iniciación. Que by the way, ¿cuál es la primera iniciación? No, pues quisiera saberlo, ¿no? Sí. Bueno, los que ya... Bueno, está bien. Eso significa o que no lo tenemos o no tenemos ni la menor idea, no importa, ¿no? Y estamos en buen camino para aprenderlo. ¿Cuál es la primera iniciación? El despertar del Cristo interno, ¿no? ¿Y qué significa? Así se le dice, ¿no? El despertar del Cristo interno. Que la verdad es que si lo pones en otro tipo de palabras, tiene que ver con este despertar de la conciencia. Es una iniciación, es una expansión de conciencia. La manera en la que de pronto en metafísica se define conciencia, pues sí es un tanto burda, pero funciona. Es la facultad de darte cuenta de las cosas. Entonces, por cada iniciación que yo tengo una expansión de conciencia. En realidad, aquí hablamos de algo que se llaman iniciaciones mayores, porque durante toda la vida tú has tenido iniciaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que has tenido expansiones de conciencia. Y piénsalo, cuando éramos chiquitos tuvimos expansiones de conciencia. Y de pronto tú dices, qué caray, pero pues ¿por qué yo, si estoy aquí en mi casa, ¿verdad? Y sí como y todo está genial, y de pronto salgo y hay gente que no tiene nada? Eso es una expansión de conciencia, ¿no? Igual no sé si a ustedes les tocó, pero si vivían en una burbuja, ¿no? Que fue algo que a mí me pasó, nuestros papás no lo hacen en mala onda, ¿no? Pero pues digo, yo vivía perfectamente bien cuidada, yo no veía absolutamente nada negativo, todo estaba bien padre, y de pronto un día sales y dices, caray, no, esto no, te sales de tu escuela de particular, ¿verdad? Y empiezas a darte cuenta de ciertas cosas y dices, wow, eso también es una expansión de conciencia. Incluso se dice que ciertas religiones o ciertos grupos espirituales hacen ciertas expansiones de conciencia, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos hablando de iniciaciones mayores. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en las iniciaciones mayores sí interviene la jerarquía espiritual. Está a la mano de la jerarquía espiritual. ¿Quién interviene en la primera iniciación? El maestro Kutumi, ¿vale? El maestro Kutumi está encargado de la primera iniciación y es el despertar del Cristo. ¿Qué significa que el Cristo despierte? Piénsalo. Hay todo un curso que se llama Primera Iniciación, que después podemos tomar si no conocemos esto. Pero, ¿qué será esta expansión de conciencia en la primera iniciación? ¿Qué significa que despierte el Cristo? El amor, ¿Ok? el amor, la voluntad y la fuerza. Dicen juntar el amor, la voluntad, la fuerza y La sabiduría. expandirlo. ¿Qué más será? Piénsale. Hacerlo tiene que ver con que todos los 7 rayos los apliques y lo lleves a la vida, pero no nada más ya en una cuestión personal, sino también para los demás, de tal forma que en una primera iniciación esto se expande y ya no le das el poder, ya no tiene un poder limitado, ¿sabes? O sea, por ejemplo, limitar el Cristo es cuando tú todo el tiempo quieres, pero pues solamente quieres a los 4 que viven en tu casa, ¿no? Sí, es la verdad, mucha gente vive así y no es algo fácil de superar, porque muchas veces nos han educado así, ¿no? Y es así como, evidentemente nosotros tenemos, eso lo saben los griegos, eso lo trató muchísimo Aristóteles en la Ética de la Virtud, pero evidentemente hay algo que se llama lealtad, ¿vale? Y tú y yo generamos lealtad por ciertas personas, incluso el valor de la amistad hace eso, pero conforme uno va expandiendo la conciencia, empieza a comprender que no nada más hay que amar
dentro de mi pequeño grupo o dentro de mi grupito de amigos y me empiezo a sentir capaz de hacerlo por otras personas, ¿no? Y por supuesto, o sea, lo vamos a ver con cool, pero la invitación es que uno aprenda a amar como los grandes seres. Y los grandes seres no aman como nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos un ejercicio un poco más limitado, sobre todo por el deseo de que nos correspondan, ¿vale? Que eso es algo que hemos visto muchas veces, ¿no? Amo, pero porque estoy esperando que me amen. Y cuando eso no pasa, bueno, pues me siento un poco triste o reclamo, etcétera. Los grandes seres no hacen eso. Si tú quieres ver ejemplos, ¿no?, de un Cristo despierto, podríamos pensar en una Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Podríamos pensar en un San Francisco de Asís, en un Martin Luther King, en los grandes libertadores, ¿no?, que lo que han hecho es renunciar a cuestiones completamente personales para trabajar por la humanidad, ¿no? Imagínate Gandhi, ¿no? Gandhi cómo liberó a todo un país con sus meditaciones, su ayuno, y bueno, ¿no? Gandhi, si ustedes estudian la historia de Gandhi, es una historia impresionante, ¿no? O sea, todo lo que él quería lograr así de manera personal, bueno, como abogado fue pésimo, nunca lo logró, o sea, fue una cosa interesantísima lo que le sucedió a Gandhi. Entonces, fíjate bien, vamos a empezar a quitar esta terminología y voy a terminar sobre esta idea y vamos a empezar a utilizar algo más incluyente que va a ser estudiante dedicado y vamos a tratar de ver qué es un estudiante dedicado y tal vez el ejercicio de la charla será ver si nosotros somos estudiantes dedicados o si vamos para allá. Sí. Gracias, Vale. Una pregunta. Sí. En esto que decías precisamente de estos seres que han renunciado y todo, por lo que yo he visto en sus historias y estaba también ahora viendo el pequeño Buda, como que renuncian a su propia familia, ¿no? O sea, de repente dejan de un lado la esposa, los hijos, ahí a mí me causa como sí, un poco de conflicto, pues, ¿qué pasa con ellos, no? O sea, porque al final de cuentas sí. son seres muy amados, ¿no? Mira, yo te voy a decir, voy a dar una respuesta, ¿no? A mí también me causa eso mucho conflicto, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pensarlo en dos situaciones. Si tú quieres ver un ejemplo de esos, puedes pensar en Gautama, ¿no? Que Gautama tenía a su esposa y tenía a su hijo. Y Gautama, pues digamos que renunció a todo, incluida la vida familiar. Pero Gautama renunció por algo mucho mayor, ¿no? No, eso no quiere decir que no les ame y que no les quiera. Incluso su familia comprendió lo que había hecho y su propio hijo se liberó a través del método del maestro Gautama, ¿no? No es una renuncia, diríamos nosotros en nuestros días, en mala onda o una renuncia egoísta, ¿no? Ahora, piénsalo así, ¿no? También, no sé si, yo creo que también por ahí va tu pregunta. Creo que en el fondo tiene esta duda. ¿Qué hago yo como estudiante? Si a mí esto me interesa, ¿qué tengo que hacer? ¿Renunciar? ¿Qué hago? ¿No tengo pareja? ¿Qué hago? O sea, no sé si ustedes se han hecho esa pregunta. Y mira, o sea, esto yo no lo he visto en un libro, pero lo único que yo te puedo hablar es de ejemplos que yo he visto en mi vida. Y yo conozco gente que ha tenido vivencias espirituales enormes con su familia, porque es parte de su vida y parte de vivir en esta manifestación tiene que ver con eso, con ser feliz con un grupo de personas, ¿no? Y de que, imagínate, o sea, tú me dirás si en ciertas personas su vivencia espiritual no incluye malabarear en una familia. En muchas personas eso debe ser parte de su vivencia espiritual. Ya hay gente que saca 0 en convivencia, ¿no? Porque no soporta a su padre o no puede mantenerse bien con su madre, etc. Ahora, a mí me parece que la renuncia es una decisión propia, es una decisión muy valiente. El maestro Kuhl habla de la soledad, pero yo creo que si nosotros hacemos esa renuncia, no podría causarnos dolor. En el momento en que hubiera dolor, en el momento en que algo estuviera pasando, ahí evidentemente hay algo que no está bien, ¿no? O sea, me parece que tendría que ser una actitud asumida con toda la entereza y por supuesto con toda la inteligencia. Si yo ya tengo hijos, yo no puedo agarrar, ¿no? O sea, en este mundo agarrar y decirle, ¿sabes qué? Pues imagínate lo que es eso, me puedo hasta no sé, generar un karma. Gautama era un príncipe, o sea, la vida la tenían resuelta, ¿no? Pero piensa en eso, o sea, yo creo,
entiendo lo que dicen muchos textos, ¿no? Y en muchos textos te dice, prepárese para renunciar y prepárese para no sé qué. Vale, yo no voy a dudar de los textos, pero también me parece que cada uno tiene que observar cómo se va dando su propia vida, ¿no? Yo conozco gente con grandes vivencias espirituales que han trabajado en pareja y algo que ha sucedido es que la pareja habla el mismo lenguaje. Y eso es algo muy bonito. Y yo creo que incluso, ¿no? Cuando tu pareja no habla el mismo lenguaje, bueno, pues esa es otra cosa, es algo para picar piedra, ¿no? Pero hay gente que se mantiene, ¿no? Entonces, yo creo que es algo para pensar de forma muy personal. Ahora, no sé si yo te he platicado de esta visión en la vida cotidiana, ¿no? De cómo nosotros la renuncia ya no se entiende como una renuncia de yogi, ni de fakir, ni de monje. Porque si tú lo ves, por ejemplo, ¿no? A mí me gustan mucho estos movimientos sufis o estos movimientos de psicología trascendental, de Jung, de George Ivanovich Gurdjieff, porque ellos han generado métodos para el hombre de este siglo, ¿vale? Que vive acá, o sea, que vive en estas colonias y que ya está metido en el trabajo y que ya tiene un montón de situaciones para resolver y un día dice, yo no estoy satisfecho, esto es mecánico y estoy mal, estoy triste, ¿y ahora qué hago? Estos métodos ayudan a trabajar de una manera elevadísima y a liberarte de todo en la vida cotidiana. Y eso es una cosa de extremo calibre. Libérate en el metro. A ver, intenta trabajar por ti en el metro, en esta vorágine de la vida. Yo te voy a decir una cosa, a mí me encantaría irme al bosque, agarrar mis chivas y decir, bye, yo he vivido en el bosque y es una vida interesante, te pasan menos cosas. Definitivamente te pasan menos cosas. No sé si la evolución se hace diferente o más lenta, pero te pasan menos cosas, aprendes de otras cosas, la fuerza elemental está más a la mano, ¿sí me explico? Pero ser valiente también y trabajar aquí es, por ejemplo, lo que hizo Gurdjieff. Gurdjieff con el método del cuarto camino te enseña a trabajar en la vida cotidiana, en esto que ya va demasiado rápido. Y entonces dices, oye, pero ¿cómo me bajo de hoy para mañana? ¿No? O sea, bueno, el grupo de Gurdjieff, los grupos originales de Gurdjieff, sí lo hicieron. Ellos renunciaron y se fueron a vivir juntos a Fontainebleau, algo que se llamaba el priorato, y todos vivían juntos. Pero, o sea, imagínate lo que es vivir más o menos con unas 40, 45 personas en un mismo lugar. ¿Tú sabes cómo vivían? Como locos. Y todas en una vivencia interna. Y en una vivencia interna de diferentes grados. Incluso había niños. Y los niños trabajaban todos los días. Trabajar no significa tener un oficio, significa trabajar consigo mismos. Muy interesante. ¿Y qué hacían? Sí hay danzas sagradas, etcétera, pero por ejemplo cortar el pasto. ¿Qué significa cortar el pasto? Con un trabajo interno, hasta que lo hagas bien, con profundo amor, sin importar que sea para ti o para el otro. ¿Qué significa eso? Lo que uno aprende es hacer las cosas bien. Y eso es lo que se necesita en cualquier camino espiritual, hacer las cosas bien, independientemente de que sean para mí, para los demás, de que me vayan a generar dinero o no. Imagínate qué valentía. Si eso lo trasladas a una vivencia tuya y mía, ¿qué será? Pedirme ir a trabajar y hacer las cosas bien, independientemente de que yo vaya feliz o sea el trabajo de mi vida, pero pedírmelo. Las cosas empiezan a cambiar. ¿En qué sentido empiezan a cambiar? Que si el trabajo es rutinario, ¿por qué es rutinario? ¿Qué pasa cuando me pido ir diferente y me pido hacerlo presente, distinto, con amor? Deja de ser rutinario, porque empiezas a estar ahí y te das cuenta que en realidad yo creo que si nosotros trabajáramos así, el concepto de vida cotidiana empezaría a deshacerse, porque así que digas tan cotidiano y tan igual, no es. O sea, para ti y para mí la percepción es así porque parece ser repetitiva, pero porque no tenemos atención, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí esos métodos y por supuesto la metafísica también trabaja así, porque date cuenta que son herramientas pues para ti, para mí, ¿no? Que yo, por ejemplo, hoy yo no estoy dispuesta a renunciar, hoy no,
No sé si ustedes, pero si yo soy completamente honesta, hoy yo no estoy dispuesta a renunciar a un montón de cosas. Y no te lo digo por vanagloriarme o algo, sino porque me observo. Me observo y digo, "Ay, ¿a poco sí? ¿A poco a partir de mañana ya no?" Y veo algo en mí que se resiste. Y eso lo tienes que observar, no tienes que trabajar con eso, entender por qué está tan apegado a una idea, entender por qué está tan apegado y no está mal, solamente hay que observarlo y entender esa forma, ¿no? Que sería la sombra de la que habla Jung. Es inconsciente, que solamente para superarlo, lo único que se puede hacer es hacer consciente la sombra. Si la sombra no se visibiliza, no hay manera de superar la sombra, ¿no? Eso es interesante. Entonces, no sé si ves más o menos Sí, eso, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que va de la mano, ellos seguramente saben, ¿no? Pues cómo es la humanidad ahora, y por supuesto que incluye ciertas formas de renuncia. No creo que tan drásticas, la verdad es que hoy no sé qué tanto, seguramente sí, pero no sé qué tanto ayudemos tú y yo si renunciamos y nos vamos a vivir al desierto, no lo sé. Tal vez es otro tipo de renuncia para trabajar por la enseñanza, ¿no? Y lo hemos visto, a lo mejor nuestra renuncia, a lo mejor pequeña, pero que a muchos en algún momento les puede llegar a costar trabajo, o incluso a mí, decir renuncio a este evento por ir allá, ¿no? Por estar allá, ¿no? Ya después ni siquiera lo piensas, ya después se hace como algo inherente, ¿no? Como algo que tiene que pasar. Pero en muchas ocasiones uno ve, pues sí, esos ejemplos, ¿no? De cómo cuesta esta fricción, ¿no? De decir, ay, me levanto temprano, vean en sus vivencias, a mí eso me llama mucho la atención. ¿Qué significa levantarte temprano a meditar? ¿No? No sé si ustedes han visto eso. ¿Qué significa quitarte tiempo de sueño si de por sí estás dormido de todo el día, ¿no? Y después toda la noche, ¿no? Pero ya físicamente. ¿Qué significa pedirte levantarte a cierta hora para meditar? No sé si ustedes lo han experimentado. Decir, yo me quiero salir con mis decretos, pero eso implica que me levante 25 minutos antes, que cuando uno está durmiendo 25 minutos son una eternidad, ¿no? Y tú dices, no, hombre, yo no me quiero salir de mi cama. O sea, observarte en eso y ver que un día pudiste, y la actitud con la que pudiste un día y observarte ahí es haber triunfado en algo, ¿sabes? O sea, ver que tienes voluntad, porque una cosa que es bien cierta es que no tenemos voluntad. Velo, o sea, ve cómo en realidad la voluntad es algo que se construye, no es algo que se va alimentando todos los días, y tal vez nosotros, ¿no? Como estos seres es, bueno, vale, esta fuerza de voluntad de levantarme sin chistar a la primera que suene el despertador, porque voy a hacer algo pues de cierto calibre, ¿no? Y observarte otro día en donde agarras y lo apagas. Y dice, y hasta pides perdón, ¿no? En tu justificación, de, ay, pues, ay, mañana, ¿no? Me emparejo en la noche, ¿no? Verte ahí es lo interesante, ¿no? Entonces, no sé si contestamos a la pregunta, pero vamos por ahí. En este sentido, ve lo que dice el maestro Kuhl. Si nosotros empezamos a utilizar esta terminología incluyente, vamos a darnos cuenta que todos somos, ¿no? Que todos podemos ser estudiantes dedicados, que todos somos parte de un gran plan, ¿no? Y de este como mosaico cósmico, y que nadie puede hacer nuestra parte. Eso es una cosa bellísima, ¿no? A mí me gusta. Cuando estoy muy desanimada digo, bueno, seguramente por alguna razón yo tengo este cuerpo y estoy acá porque hay algo que yo tengo que hacer. Y tendré que hacerlo lo mejor posible si me parece que es lo digno, ¿no? De hacer me parece que eso es lo digno de hacer en la vida, ¿no? Cooperar. Uno empieza a darse cuenta y dice, bueno, ¿qué es lo digno de rescatar en esta situación de mi vida? Que está un poco extraña, porque ya no sé si lo que vale la pena es irme todos los días al cine, ¿qué rayos es lo que vale la pena? ¿No? Entonces parece que lo digno de rescatar es este deseo de cooperar y es este deseo de ser mejor, ¿no? Y de cooperar con este plan. Y dice, por supuesto, todos podemos participar. Y eso es muy bonito, porque entonces esto deja de ser sectario, deja de ser solo para algunos, y entonces empieza a ser incluyente, ¿no? Te ayuda a dejar de pensar
que Gandhi es especial, ¿no? Por supuesto que hizo algo muy grande, ¿no? Pero venía con las mismas características que tú y que yo, y él lo logró, ¿no? Entonces, bueno, decir, vale, pues seguramente yo también podré, ¿no? O puedo. Acuérdate que lo peor que podemos decir es que yo no puedo, aguas. Más bien, no he podido hasta ahora, ¿no? O sea, hasta ahora no he podido, no me ha sido posible, pero no me puedo negar la posibilidad, ¿no? De hacerlo, porque es posible hacerlo, ¿no? Fíjate cómo se define en el texto estudiante dedicado. Vamos a leer esas dos líneas. El estudiante dedicado es un ser humano que está dedicado por decisión personal y no ha adquirido un título para presumir de él. Qué interesante, ¿no? Porque pareciera que en los otros términos hay alguien que se acerca y te señala y dice, tú, ¿no? Lo cual sí debe de ser cierto hasta cierto punto, ¿no? Evidentemente, si la jerarquía espiritual necesita ayuda, pues evidentemente se dará cuenta de quién está disponible o no. Así, ¿no? Como Blavatsky, ¿no? Que decían que tenía un carácter impresionante, pero era la que estaba disponible. Literal, ¿no? Y entonces uno de pronto dice, bueno, pues a mí me gustaría ponerme disponible, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un estudiante dedicado, no sé si se dan cuenta del movimiento. Yo quiero, yo decido, yo quiero, o sea, empiezo a generar esa voluntad y entonces es una decisión personal dedicarte a esto. En este sentido, hay una serie de características que vamos a ir estudiando. Están en el texto, pero se las puse aquí y ahorita vamos a leer algunas partes. Pero fíjate, primer característica del estudiante dedicado, se compromete a servir a la humanidad. Ya desde el primer requisito es así como, bueno, pues cierren el libro, ¿no? Porque no es cualquier cosa. No sé si ven la primer acción, ¿no? Se compromete. Un compromiso, ¿no? O sea, ¿qué significa hacer un compromiso, no? Sí. Aquí realmente, por decir, en cuanto al trabajo, cualquiera que fuese, estamos sirviendo los unos a los otros, cualquiera que fuese. Entonces, bueno, en determinada manera, hasta la estructura social te permite un crecimiento. Porque el que trabaja en algo está sirviendo en algo. En el mejor de los casos, ¿no? O sea, es que piensa en algo, fíjate que ahí el maestro Gautama tiene algo interesante, no sé si se acuerdan en las 8 actitudes positivas, él habla del trabajo positivo, porque hay trabajos que no son positivos y que no le sirven a la humanidad. Digo, yo tengo estudiantes en la universidad, no acá, pero de pronto yo veo esta cuestión mecánica de que van a la escuela, van a la universidad y yo les pregunto, bueno, vale, mira, para saber yo en dónde estoy parada, nada más dime a qué vienes. Y la gran mayoría, te lo juro, o sea, es una cosa mecánica. Me dicen, pues porque tengo que hacer la materia. Bueno, desde ahí yo digo, ok, vale, yo sé qué tengo que hacer. Y muchos de ellos me dicen, bueno, pues para tener un negocio o para trabajar. ¿Qué me ha tocado experimentar con estudiantes que ha sido bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, tenía un estudiante que, pues yo creo que él iba como en tercer, cuarto semestre y bueno, ¿no? Ya tenía un imperio, un muy buen imperio, ¿no? Y yo lo veía, ¿no? O sea, yo veía y me decía, Miss, es que tengo que atender, no sé qué, permítame faltar y no sé qué, ¿no? Y yo le decía, bueno, vale, y nada más dime por lo menos qué vas a hacer, ¿no? O sea, mínimo para que yo pues agarre y actúe, ¿no? Y finja y te justifique la falta, ¿no? O a ver qué hago, ¿no? Es que tengo 2 antros en Cancún. Bueno, y entonces fue interesantísimo porque me dice, pero va a ver, Miss, para que usted vea que esto vale la pena, yo voy a hacer mi ensayo de ética sobre por qué tengo esos 2 antros, ¿no? Y al final terminó bastante confundido. Y me decía, ¿usted cree que yo tengo la culpa de ciertas cosas? Yo le decía, a mí déjame de preguntar, a mí no me estés preguntando, o sea, a mí no me eches tu bolita. Si a ti te parece que hay algo que reflexionar ahí, me decían, pero es que de verdad usted cree que yo tengo la culpa porque yo pongo disponible un sitio. Y le decía, bueno, mi rey, no te estás oyendo lo que me estás diciendo. Y me decía, pues sí, pero es que de ahí depende todo lo que tengo y no estoy dispuesto. Pues a mí no me importa, esto es una cátedra universitaria, o sea, es una cátedra universitaria, ¿vale? O sea, tú estás trabajando conceptos y estás haciendo filosofía. Qué bueno que te sirva para reflexionar de una manera personal, ¿no? Pero fíjate a lo que llega.
O sea, ¿qué es? O sea, yo le decía, ¿no? ¿Y eso qué tipo de trabajo es? Y me decía, bueno, pues es algo para mí. ¿A costa de quién? Sí. Pero es que los otros son una bola de tontos, porque ellos son los que van. Bueno, ¿en qué poca estima tienes a los demás? En los textos de Gautama, por supuesto, el trabajo positivo no puede estar relacionado con vender alcohol ni drogas, porque por supuesto que todas esas acciones son situaciones que nublan la conciencia de las personas, y al perder la conciencia las personas hacen acciones negativas que generan mal karma. Y entre más mal karma tenemos, pues menos hay posibilidad de generar la ascensión. Y por supuesto, pues él también incluye no matar animales, ¿no? Que bueno, nosotros sabemos, en algunos textos también se explica que, bueno, pues cuando unas personas matan a un animalito para comérselo, pues hasta están ayudando a su evolución. Bueno, es una forma de verlo. El punto sería no infligir dolor, ¿verdad? Y bueno, llegar a un punto en donde les respetáramos, ¿no? En donde pudiéramos entender que nuestros hermanos del reino animal, que son de los pocos reinos que cumplen, ya lo has visto, lo hemos visto, cumplen con su misión, y lo hacen bastante bien, ¿no? O sea, un perrito, un gato, hacen algo bastante bien ellos, ¿no? Generalmente los que no cumplimos somos los seres humanos. Pero bueno, ¿no? Hay que pensar en eso, claro, ¿no? Trabajar con amor, ¿no? Una persona que lo que tú dices, ¿no? Una persona que va al banco y que trabaja con amor. La verdad es que yo me parece muy interesante este concepto de qué es trabajar con amor, ¿no? Yo lo experimenté en algún momento, no con mi trabajo es muy lindo, pero tiene cosas interesantes, ¿no? Trabajar en la academia. Sin embargo, me tocó una vez varias veces me ha tocado ir a hacer telar, ¿no? Porque yo lo decido, digo, bueno, este sábado voy a aprender a hacer telar, ¿no? Y entonces, pues ya saben, ¿no? Lo que es hacer un telar, te ponen ahí, es una cosa grandota, y entonces vas pasando con una aguja gigantesca, un hilo, y lo vas bajando y vas cambiando de colores, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto, la verdad es que vas pasando la aguja y se te van por ahí 2 hilos, y hay de 2 sopas, o te vale gorro o te regresas. Generalmente a mí me valía gorro y entonces me seguía, ¿no? Y de pronto llegaba otro compañero, ¿no? Que estamos en el mismo grupo trabajando, y me decía, oye, mira, en esta línea, que by the way ya llevas 4 arriba, te saltaste, ¿ya viste cómo quedó? Y yo le decía, ajá, ni se nota. Y me decía, no, sí se nota. Y yo le decía, ay, bueno, X, ya llevo 4 líneas arriba. Y me decía, no, deshazlo. Y yo le decía, oye, no inventes. O sea, para hacer estas 4 líneas me llevé media hora. Me dice, pues sí, pero esto tiene que quedar bien. Y yo decía, bueno, pero ¿para qué quieren el fregado tapetito? Para nada. Entonces, ¿para qué me estás fregando de que lo haga bien? Y me decían, porque las cosas aquí se vienen a hacer bien, o no las hagas. Y yo le decía, bueno, pues yo estoy harta de coser. Y me dice, pues no te vas a levantar hasta que lo aprendas a hacer bien. Y yo decía, ¿es neta que no me va a tocar otra actividad? No, apréndelo a hacer bien. Y me decían, eso es hacerlo con amor. Hasta después entendí que sí, el tapetito ni iba a generar grandes sumas de dinero, pero que llevaba mi intención, llevaba mi deseo de que saliera bien, y que si yo lo hacía con amor, lo tenía que ser completamente entregada, ahí, para quien fuera. Después lo que sucede es que sacamos esos tapetitos y entre nosotros los compramos para comprar más estambre, ¿no? Y entonces la gente lo compra muy contenta porque dice, ay, mira, este lo hizo Mariana, ay, le quedó bien padre, ¿no? Mira los colores que le puso, porque tiene intención. Y hay gente que lo compra súper contento como para regalo, ¿no? Así lo llevan y, ay, mira, lo hicimos a mano y le hicimos nudos de macramé. Y tú dices, vale, lo que sucede es que si uno aprende a hacer cosas pequeñas con plena atención, solamente así estará preparado para hacer cosas grandes, de calibre. Porque imagínate una persona que le quiere ayudar a Kutumi o a quién sabe quién, pero le vale gorro ciertas cosas, ¿no? Ciertos detalles. Así, ay, no se ve. ¿No se ve? Me decía, ¿tú crees que no se ve? Y yo, ay, ni se nota. ¿Tú crees que no se nota? Lo que se nota es tu intención, es tu dejadez. No sé si lo ves, qué interesante, ¿no? O sea, por eso dice, ¿no? Comprometerte a servir a la humanidad, no de cualquier manera, ¿no? Es un compromiso, pues, de calibre, ¿no? Ve el segundo, dice, colabora con el plan que los maestros conocen y sirven
de la mejor manera posible. Qué bonito eso último porque dice cool, intente, ¿no? Hay otro tipo de maestros que sí te dicen, aquí no vengas a intentar, haz, ¿no? Pero cool es muy lindo y te dice, aquí se evalúan también las buenas intenciones, haz, intenta, de la mejor manera posible, ¿no? Pero fíjate, colabora con el plan que los maestros conocen. 3, desarrolla los poderes de su ser interno. Qué bonita palabra, ¿no? A mí me gusta mucho esta parte porque es desarrolla los poderes. Y es como, no sé si a ustedes les gusta eso, pero a mí me fascina porque es como de magia, ¿no? De decir, es que yo tengo poder, ¿no? Puedo hacer cosas. Lo primero que tengo que hacer es convencerme de que puedo hacer cosas. Y a eso se dedican los maestros ascendidos muchas veces, a demostrarnos que somos capaces de transmutar nuestro pasado, de cambiar para ser diferentes y tener una vida distinta, ¿no? Por ahí yo leí algo bien bonito que es ser diferentemente diferente. No nada más diferente, sino diferentemente diferente. Y yo decía, ¿qué es eso de ser diferentemente diferente? No es cualquier cosa. Es pedírtelo todos los días. Es una cosa interesante, ¿no? Fíjate, expande su conciencia hasta actuar en el cuerpo causal, en los planos físicos, emocional y mental. ¿Cómo se hace eso? Pues I don't know. O sea, me puedo imaginar cosas, ¿no? Pero esta expansión de conciencia y ya trabajar en ese cuerpo causal, ¿no? O sea, tratando de manifestarlo, ¿no? De vivir, dice el maestro Kutumi, ¿no? Que después de tu meditación intentes ser por media hora la presencia yo soy. A mí eso me fascina, me parece una gran invitación, porque imagínate lo que es ser media hora, el espíritu perfecto. ¿Qué significa por media hora sentirte libre? Bueno, para mí media hora es un suplicio, o sea, yo digo, bueno, yo creo que con dos, amiga, yo creo que con 2 minutos ya estamos, pero sí, volados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa actuar así, no? Así me parece una cosa interesante, ¿no? Empezar a actuar en esos planos superiores, dice. Y por supuesto, esto de expandir la conciencia tiene que ver con conocerlo, ¿no? Con conocer, por supuesto, ese plano emocional, físico y mental, ¿no? Fíjate qué interesante, sigue la guía del ser interno y no los dictados de la personalidad, en lo cual pues estamos haciéndole fricción todos los días, ¿no? Que uno jala más fuerte que otro, ¿no? Evidentemente es la personalidad la que en general se pone ruda, pero pues bueno, hacemos el esfuerzo por jalar hacia el otro lado. Dice, comprende el trabajo grupal y traslada su centro de actividad hacia su grupo, ¿no? Si se dan cuenta, esto empieza a ser una cosa interesante porque el trabajo en grupo es necesario. Necesito de semejantes. ¿Para qué? Para observarme, para darme cuenta, pues evidentemente, que no estoy solo en la vivencia. No sé si a ustedes les da como una especie de confort el grupo, pero a mí me da un confort saber que no soy la única que viene a las 7 de la noche intentando mejorar algo, porque eso quiere decir que también hay gente que está intentando lo mismo que yo y que vale la pena y que es posible y que yo me puedo ver en ustedes y que seguramente ustedes se pueden ver en mí, porque hay cosas, muchísimas cosas que yo no alcanzo a ver en mí, pero que puedo ver en ustedes, ¿no? Y ves a alguien compasivo y dices, mira, es posible, ¿no? Es una cosa interesante trabajar en grupo y pues sí, se evoluciona en grupo, ¿no? Qué interesante eso. Fíjate bien, además de las características, te comparten objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo? Vamos a leer. Conseguir purificar su vida de forma práctica y no teórica. Muy lindo, ¿no? Purificar, por eso hicimos también el servicio de purificación. ¿Qué significará purificar? Lo estuvimos estudiando en otras charlas y tiene que ver con una nobleza, una situación de móvil, que lo que te mueva sea puro, que sean móviles elevados, ¿no? Que uno no haga las cosas buscando solamente beneficio propio, etcétera, ¿no? Entonces, ve qué interesante conseguir purificar, y no solamente teóricamente, ¿no? O sea, leyendo, porque muchas veces, pues se piensa eso, ¿no? Que entre más adelanto tienes, ¿no? Y que entre más textos has leído, pero puedes estar bien sucio, ¿no? Y puedes nunca haber purificado nada, ¿no? Entonces, interesante eso de purificar. No te sé decir cómo se siente, me parece que es una cuestión inexplicable, ¿no? Poco
no tan fácil de poner en palabras, pero nosotros hemos a lo mejor experimentado qué significa una purificación mental, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esa purificación es un estado de conciencia. Constantemente estás trabajando esa purificación, no nada más es ya voy a ser puro y ya. No, por supuesto. Estás purificando. Es como Sí, ¿no? es cuando dice que vayamos al gimnasio de la mente. ¿No? Sí, esa es una forma, ¿no? Es una forma de, como la gimnasia mental. Y es purificación mental. Te voy a decir una cosa, hay purificación física. O sea, lo hay. Por supuesto que hay purificación física, ¿no? Una gripa, a ver, pregúntame qué rayos es eso, ¿no? O sea, hay purificación física, no el baño diario, todo eso, ¿no? La purificación emocional, ujulé, ¿no? O sea, ¿qué húbole con eso, no? O sea, ver, observarte, ¿no? Ven que hemos hecho algunos ejercicios, ¿no? En donde voy a mi pecho y trato de ver qué estoy sintiendo, ¿no? Y digo, ay, yo no tengo idea de qué es esto. O sea, solamente estoy sintiendo algo, pero no sé qué rayos es. Pero me puedo observar, ¿no? O de pronto cuando uno se observa con una fuerza impresionante, pero que no precisamente es positiva. Es una voluntad perversa. Y dices, ¿y ahora esto de dónde salió? No sé si lo han visto, que dices, ah, canijo, ¿este de dónde se está moviendo? ¿Por qué está tan enojado, no? Y hacer el esfuerzo de pedirte calmarte, de pedirte ser diferente, de no reaccionar completamente. Eso lleva método claro. ¿Eso se puede hacer de forma mecánica? No. Las personas que más atentas están a sí mismas, por trabajo acumulativo, pueden parar ciertos estados emocionales. Lo pueden hacer, pero con un trabajo de mucho tiempo, ¿sabes? O sea, de conocerte, de saber quién va a venir. No sé si lo han visto, ¿no? Que dices, ah, canijo, yo en esta situación tendría que haber reaccionado así, así y así. Y de pronto, por haber estado atento, solo por haber estado atento, me pude pedir no reaccionar. No reaccionar. Eso no significa reprimir. Eso es transformarte. Eso es transmutación. Es una petición consciente y cuesta muchísimo trabajo. Pero cuando haces eso, por esos instantes has triunfado, ¿no? Has tenido un logro interesante, ¿no? Fíjate, dice, lograr liberarse de las preocupaciones. Yo cuando leí eso me encantó. Objetivo del estudiante dedicado, dije, no, pues ponmelo hasta arriba, ¿no? Así subráyamelo. ¡Qué interesante! Lograr liberarse de las preocupaciones. Me fascina. Eso me encanta, ¿no? Qué bonito sería eso, ¿no? No estar viendo, ¿se acuerdan lo que leíamos de estos grupos musulmanes, ¿no? Que decían, es no estar planeando, ¿no? Ni estar alimentando los recuerdos, ¿no? Pero eso teóricamente se dice muy fácil. Pero bueno, verte todos los días, ¿no? Atrapado ahí, pero bueno, que sea un objetivo me parece. Procurar cumplir con su deber. Gran pregunta, ¿cuál es tu deber? ¿No? Eso es interesante, ¿no? Hay toda una ética que desarrolla Immanuel Kant, él es alemán, y dentro de su filosofía se conoce a la ética como la ética del deber. Y la principal pregunta es, ¿cuál es el deber? ¿No? O sea, entonces la teoría está increíble, ¿no? Pero cuando él tiene unas respuestas interesantes, ¿no? Para trabajar ahí, pero qué interesante preguntarte, bueno, ¿y cuál es mi deber, no? O sea, yo creo que todos de forma interna sabemos para dónde va. Dice, trabajar en la construcción de la envoltura física que le sirva de mejor vehículo para la fuerza. De ahí que Yoda diga, ¿no? Que la fuerza te acompañe, ¿no? Para la fuerza, ¿no? Como hablando de esta, pues sí, de esta fuerza astral, de esta fuerza que mueve todo, ¿no? O sea, por decirle Dios, etcétera, ¿no? Que se mueve a través de uno como fuerza. Pero trabajar en la construcción de la envoltura física. Qué interesante, no sé si lo ven, ¿no? Que uno dice, no, pues no puedo permitirme andar todo fregado, ¿no? Porque ¿cómo le hago con esto, no? Entonces uno se empieza a dar cuenta de lo importante que es trabajar con su cuerpo, hablar con sus átomos, ¿no? Hay unos átomos que andan en el hígado, son muy lindos ellos, son átomos que son constructores, son átomos que reparan. Por ejemplo, ¿no? Porque uno dice, es que hay algo que pasa dentro de mí, que cuando yo me corto, ¿no? El sistema dice, ¡Ruah! Y todos van, ¿no? Y me encanta porque hay un meme en donde, ya sabes, todos van así como ejército y de pronto después así al siguiente día están ahí todos sentados muy tranquilos y voltean así al techo y dicen, no,
¿qué está pasando? Se está abriendo otra vez. Y sale el morrito quitándose la costra. Y entonces así de, no, otra vez, ¿no? Y tú ahí fregándote, ¿no? Es interesantísimo. Pero ver cómo funciona, ¿no? Ver cómo tu cuerpo hace unas cosas maravillosas y te avisa de muchas situaciones y cómo poder mantener una relación linda, ¿no? Con tu cuerpo y procurarle. Por ahí vas a leer algo sobre el vegetarianismo, viene justo en el libro de Kuhl y lo que recomienda Kuhl acerca de la alimentación, ¿no? Por supuesto, todo esas cosas tú ya te las sabes, pero cómo procurarte un vehículo fuerte, ¿no? También procurarle descanso, ¿no? O sea, ¿qué pasa, ¿no? Si de pronto no pones atención en esto y no le das el descanso necesario y después porque sí te tienes que detener, ¿no? Varios días. ¿Qué significa? A mí me decían, eso es algo muy interesante, que una de las primeras obligaciones es cuidar tu cuerpo. Punto. Es una obligación, ¿vale? Es materia, te ha sido dado. Es bellísimo porque dentro del cuerpo hay un montón de elementos que funcionan. Tenemos azufre, tenemos sal, tenemos minerales, tenemos un montón de cosas y hace que funcione bellísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidarle, cómo trabajarle, cómo acompañarle en una apariencia física, ¿no? O sea, es una cosa bellísima. Y por último dice, responder a la vibración de los maestros de sabiduría, ¿no? Lo cual, pues bueno, no es como cualquier cosa, ¿no? ¿Qué será responder a la vibración, etcétera? Bueno, no, pues cada uno lo descubrirá. Además se dice en el texto algo muy bonito, se dice que el estudiante espiritual logra ver las cosas tal cual son. Dice, logra ver a las personas como son y asimismo tal cual es inherentemente. Y entonces trata de llegar a ser lo que él es tal cual. Esa fotografía, si les interesa, pueden buscar la película El sabio Babasi, así le pones, el sabio es Babasi, el sabio sufí. Y es muy linda porque este señor es un sabio, esta es su nieta, y ellos están en una búsqueda, ellos están buscando una reunión de derviches, que los derviches giróvagos son parte de una orden sufí que lo que hacen es girar, ¿vale? Ellos son parte de un movimiento que inició un maestro que se llama Rumi, que bueno, es un poeta y además es un místico, y él, lo interesante es que tiene una travesía por el desierto con su nieta, pero lo más interesante es que es ciego, no ve con los ojos físicos, pero sabe llegar al sitio, y la nieta está como que, bueno, aparte es muy bonito, ¿no? Porque tú ves el final de la vida y el inicio de la vida representó en la película y la chica está completamente emocionada y confía en su abuelo, ¿no? Un adulto le diría, no, este no sabe, o sea, no, este seguro no va a llegar, pero la niña confía en el abuelo y el abuelo la lleva y le enseña a cómo buscar los lugares y por supuesto le dice siempre algo muy bonito, ¿no? Que es, sigue a tu corazón, ¿no? O sea, sigue a tu ser interno. Y entonces le decía, oye, ya llegamos, le dice, no es aquí, pero te puedes parar acá a descansar y por supuesto que llega, ¿no? Es un sabio. Ahora te explico en la siguiente filmina, te voy a explicar de dónde viene, ¿no? Toda esta historia y qué es lo que pasa alrededor de esta historia. El maestro Kuhl dice, en realidad nadie es libre, mucho menos el discípulo, ¿no? Por ahí dicen en muchas escuelas esotéricas que los que están trabajando en las escuelas esotéricas son los peores, precisamente porque hay mucho con qué trabajar. Entonces uno dice, no creo que yo haya llegado ahí por ser monedita de oro, ¿no? La verdad es que tengo mucho de qué cortar y dicen, mira, a esta le puedes sacar jugo, ¿no? Ponte a trabajar. Y sí, cuando te ves y eres honesto contigo mismo, dices, no, pues sí hay de dónde, ¿no? Es muy interesante. Mira, en la página 181 vamos a ocupar nuestro texto. Vamos a leer, si alguien me hace favor, el penúltimo párrafo donde dice, el estudiante reconoce que es. ¿Alguien ya está ahí? El estudiante reconoce que es. Por favor, Lupita. El estudiante dedicado reconoce. Ok. El estudiante dedicado reconoce que es, en mayor o menor grado, una avanzada de la conciencia de su maestro.
en caso de que tenga conciencia de ello o de los maestros en Qué general. bonito, es una avanzada de la conciencia de su maestro. Ya ven esto que se dice sobre que los maestros ascendidos somos nosotros en el futuro, porque son estados de conciencia más elevados y nosotros vamos para allá, ¿no? Entonces dices, vale, pues estoy trabajando en esa dirección. El siguiente párrafo, por favor. No sé si Ángeles, el siguiente, el último. Dice, estudiante dedicado es aquel que manifiesta o... No, el estudiante dedicado es el que transfiere su conciencia de lo personal a lo impersonal y trata de transmutar, ¿sí? Ajá, todas las dificultades y sufrimientos provenientes de su yo personal, su grupo inmediato, su amigo y familiares que protestan. Entonces, ¿qué hace? Pues que transfiere su conciencia de lo personal a lo impersonal, ¿no? Dice, y trata de transmutar todas las dificultades que provienen de su yo personal. Y fíjate lo que dice al final, dice, el estudiante dedicado es aquel que conoce su responsabilidad hacia todas las unidades que están bajo su influencia, ¿no? Después dice, colaborando con el plan de la evolución, tal como lo hacen los maestros. Entonces, si te das cuenta, el decidirse de estudiante dedicado, pues parece que no es cualquier cosa, ¿no? Vamos a pasar a esta parte que se llama palabra y silencio, ¿vale? Que sigue, y vamos a leer, sigue siendo parte de este capítulo del estudiante dedicado. La imagen que ves ahí es una imagen muy interesante porque en la película del sabio Babasi, que luego pueden ver, todo gira alrededor de este viaje que emprende el abuelo con la nieta, pero le va contando una historia. Es este recurso literario, ¿no? Este recurso para escribir guiones que es el mismo que tenemos en las 1001 noches, ¿no? Que es una historia general en donde vamos viendo continuamente historias que, by the way, las 1001 noches no son cualquier cosa, son enseñanza espiritual e interna, para mí bastante intensa de interpretar, no es cualquier cosa interpretar las historias de las 1001 noches, funciona más o menos aquí así. Entonces todos los días el abuelo le va contando la historia de un príncipe y resulta que este príncipe le pasó algo en particular, un príncipe que tenía todo, pero un día se sale y se encuentra frente a un oasis en el desierto y se sienta, ahí lo ve, se sienta, ¿y qué crees que ve? Vio su imagen, pero más allá de ver solo un reflejo, dicen que vio su alma, que vio su esencia y que no pudo despegarse de ahí. Y entonces, pues el reino se quedó solo. Ya no estaba el príncipe, pero no era prudente sacarlo de ese éxtasis y bueno, ¿no? Lo tuvieron un sufí, un sabio, se queda a cuidarlo y después te dicen cuál es el desenlace de la historia, ¿no? Y qué pasa con el príncipe, pero fíjate qué bonito, un príncipe que se sale de todo y en la metáfora del desierto, en la metáfora de la aridez total, en la metáfora de una situación tal vez en donde parece que no hay salida, se encuentra agua. Agua. Y además en el agua logra verse. Pareciera que es como una metáfora de la enseñanza que te ayuda a observarte como un espejo y no se separa de ahí, ¿no? Y entonces dices, qué interesante sería verme tal cual soy. ¿Qué será eso, no? Verme tal cual soy, sí. Sí, ¿cómo serían las cosas si se mostrara no nuestra verdad, ¿no? Sino la verdad? Yo creo que todo el mundo saldríamos corriendo este camino, ¿no? Sí, seguro. No, y bueno, ¿no? O sea, no sé si lo que querías decir es esto, ¿no? Pero pues si viéramos, ¿no? Es que hay que ser cuidadosos con el lenguaje, ¿no? Porque lo que realmente somos es ser perfecto. O sea, es un ser perfecto, ¿no? Pero lo que estamos manifestando ahora tiene sus situaciones, ¿no? Digo, la verdad es que gracias a Dios no se ve el plano mental.
La verdad. Y pues sí, imagínate que vieras lo que está pensando las demás personas. Te vas para atrás, yo creo, ¿no? Sí. Y a mí me daría pena. A mí me daría pena que pudieran ver de pronto lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo, mi cuerpo emocional, porque de que le falta purificar, ¿no? Pero todos los días, ¿no? Pero sí, evidentemente, ¿no? Si lo viéramos, y te voy a decir una cosa, yo creo que muy dentro de nosotros hemos visibilizado ya varias cosas, ¿no? Como la sombra de Jung. Hay una parte de esa sombra que ya está más o menos visible y seguramente es lo que nos trajo acá, ¿no? Que la viste y dijiste, ay, nanita, ¿no? Sí, la verdad, no sé si ustedes se vieron, pero yo sí dije, ay, nanita. Dije, o encuentro algo, ¿no? Y le busqué, le requete busqué. Había lugares en donde no se trabajaba en realidad, en donde la sombra se alimentaba más. Y yo decía, wow, esto no está funcionando muy bien, ¿no? Y acá encontré un método y encontré una forma de no solamente visibilizar esa sombra, sino de corregirle, de transmutarle, ¿no? Y entonces los decretos, las meditaciones, la enseñanza, dices, bueno, pues te falta un montón, pero ya hay una herramienta, ¿no? En este sentido, Kuhl dice algo sobre la palabra y dice, bueno, ¿qué es lo más poderoso que tiene cualquier persona para trabajar? La palabra, lo que dice. Pero ¿cuántas veces en realidad dices con plena conciencia y con pleno cuidado las cosas, ¿no? Yo la verdad es que a mí esto me sorprende, pero lo raro es que diga la verdad. Porque durante todo el día me observo mintiendo mecánicamente. Y dentro de mí digo, es que eso es falso. Tú sabes que eso es impreciso. Pero ya lo dije. Ya lo solté. Ya está, ya tiene doble palomita, pues, en el WhatsApp de la vida. Ya tiene doble palomita en el WhatsApp de la vida y ya, oye, ya. Y te ves peor si le das eliminar para todos, ¿no? O sea, dices, no, o sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿Por qué sale esa cosa de eliminar para todos? ¿A quién se le ocurrió dejarle evidencia, no? Bueno, tenemos llama violeta, ¿no? Claro, que evidentemente va por eso, ¿no? Pero tienes que estar súper al tiro para agarrar y decir, bueno, ¿no? Lo transmuto. En este sentido, ve lo que dice el maestro Kuhl. Vamos a leer esa primera parte. Dice, uno de los más grandes instrumentos para el desarrollo práctico que está al alcance de todos los seres humanos es el uso de la palabra. Quien cuida sus palabras y solo habla con fines altruistas, con el objeto de difundir la energía de la buena voluntad, la sabiduría y el amor, domina los pasos esenciales para la iniciación. Y fíjate lo que dice, vamos a la página 182. Si alguien puede leer, por favor, fuerte y claro, Rita, Olivia, no sé quién tengas texto. Olivia, por favor, ¿podrías leer donde dice, expresa el maestro Djwhal Khul? Expresa el maestro Djwhal Khul, la palabra es el medio de la creación y el vehículo para la fuerza. Detente ahí, la palabra es el medio de la creación y el vehículo para la fuerza, ¿vale? Por supuesto, la palabra tiene que estar acompañada de sentimiento, ¿verdad? Y de visualización, etcétera, pero bueno, es el vehículo de la fuerza. Síguele. En la parquedad de las palabras, entendiéndolo esotéricamente, está la conservación de la fuerza. Fíjate, detente otra vez ahí. En la parquedad de la palabra, entendiendo esto de forma esotérica, está la conservación de la fuerza. No sé si ustedes ven, hay algo interesante. Se puede hacer una interpretación bien básica, ¿no? En la parquedad de las palabras. Si yo hago una interpretación súper básica en la vida cotidiana, a mí algo me queda muy, muy claro. El hablar por hablar, lo que hace es quitarte esa fuerza, le estás desperdiciando. No sé si ustedes han visto eso. A mí me parece muy extraño esa sensación de guardar silencio con otro, porque en general la gente quiere hablar. Incluso hay alguien en mí que quiere hablar, que no quiere estar callada, porque no quiere observarse en esa situación
de estar callado, te da el síndrome del elevador, ¿no? De estar volteando para todos lados y, ay, ¿cómo está el clima, verdad? Y nada más desperdiciar a lo estúpido, ¿no? Eso es una de las primeras cosas. La charla innecesaria evita la observación del otro y el mío. Por eso nos encanta hablar. Vean en las conversaciones que se hacen en ciertas reuniones, que tú dices, ya no tienen ni de qué hablar, ¿no? O sea, están hablando de las calorías del refresco, ya no hay de qué hablar, pero hay una cuestión mecánica que te pone a hablar. ¿Cómo sales de esas reuniones? Cansado. Parece que fuiste a caminar y no, te fuiste a sentar a tragar papitas y a hablar, ¿no? Y sobre todo de pronto uno no se da cuenta de qué está diciendo, ¿no? Y del sentimiento que le está poniendo a lo que está diciendo. Si también lo ves como esotéricamente, Kuhl dice que conforme se va avanzando en la vivencia interna, las sentencias, lo que se dice es más sencillo cada vez. Siempre lo más elevado tendrá que ser más sencillo, pero requiere de un trabajo más intenso de interpretación. Por eso, ¿verdad? La gente se la vive diciendo, la verdad nos hará libres. Pues sí, pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo cuando dices, la verdad nos hará libres. No es cualquier cosa, ¿no? Yo creo que yo no le entiendo por completo qué es lo que quiere decir eso, pero tiene un profundo sentido esotérico y por ahí va, ¿no? La parquedad de las palabras, ¿no? Dice después, por favor, fuerte y claro, alguien más, Rita o Ernesto, no sé. Ajá. En la utilización de las palabras bien elegidas. En la utilización de las palabras bien elegidas y habladas radica la distribución de la fuerza del amor. Esa fuerza que conserva, fortalece y estimula. Solo a quien conozca parcialmente estos dos aspectos de la palabra se le podrá confiar su permanencia ante el iniciador. Le extraerá de esa presencia ciertos sonidos y secretos que le serán impartidos bajo la promesa de guardar silencio. Ahí quédate, ¿no? Qué interesante. Solo a aquellos que comprendan esto se les será revelado el uso de ciertos sonidos y palabras porque no los va a revelar, ¿no? Imagínate qué cosa tan interesante. No lo vas a revelar. Yo me imagino, por ejemplo, Connie Méndez, ¿no? Con contacto con el maestro Saint Germain, algo sabía que por supuesto tú y yo no sabemos, ¿no? Y es evidente, ¿no? Entonces, solamente a ciertas personas se les es revelado, pero si te das cuenta, ya para nosotros, en esta enseñanza, tenemos revelado un montón de cosas, ¿no? El yo soy siempre en positivo, ¿no? O sea, el yo soy siempre con cuidado, y eso se nos ha revelado, ¿no? O sea, es una cuestión que antes nosotros no veíamos, pero fíjate qué interesante observar esta cuestión de la palabra y el silencio. Después de esto, el maestro Kuhl habla de que cualquier estudiante dedicado se va a topar con algo que es el sendero empinado, ¿no? Y yo decía, no, pues sí, ¿no? El sendero empinado. A mí me encanta esta película de Babasi porque ellos están en el desierto y caminan en dunas, ¿no? Y entonces los ves, no sé si ustedes han caminado en arena, ¿no? Pero en arena que está empinada, ¿no? En arena de la playa es distinto, pero, por ejemplo, se han ido a hacer monte, punta a monte, de pronto así, o sea, das un paso y te regresa, y vuelves a dar un paso y te regresa, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que cuando, digo, por si alguna vez les toque, es bien interesante, cuando va gente más pesada que tú, resulta que ellos hacen huellas súper pesadas, y si tú no eres tan pesado, te puedes meter en las huellas de los que están, y eso a mí me encantaba, ¿no? Entonces yo cuando iba a hacer punta ahí en el Nevado de Toluca, yo agarraba, ¿no? Y veía a un hombre que estaba requete pesado, y yo decía, pues atrás de este, güey. Entonces yo me agarraba y yo decía, pero qué cosa tan más bonita, ¿no? Porque él me iba como guiando ese sendero, ¿no? Y pareciera como si fuera un maestro. Por supuesto, era una persona que sabía andar en la montaña, ¿no? Que tenía todo el equipo y que podía andar en la montaña, y me parecía una cosa preciosa. Y ellos, pues este señor Babasi con su hija, con su nieta, les toca esto, ¿no? El sendero empinado. La vivencia interna es empinada. Eso quiere decir que tiene
dificultades. O sea que bueno, hay que prepararse y con todas las herramientas hay que buscar pasarlas, ¿no? Porque tal vez mucha gente escucha vivencia espiritual y se imagina un retiro, ¿verdad? Digo que también tiene su parte linda, ¿no? De pronto uno también anda en el cielo, ¿no? Y te sientes así, todo lindo, ¿no? Si ustedes lo han experimentado, es bello, ¿no? Meditar y de pronto hay situaciones sumamente placenteras, ¿no? Pero también de pronto esta vivencia espiritual pues tiene estas cosas, ¿no? Que requieren de transmutación y de trabajo y sobre todo de no desanimarse, ¿no? De no decir, ay, ya hasta aquí, ¿no? Y, Ya es la práctica. sí, ¿no? Ya, tal cual. Sí, y bueno, ¿no? A todos nos ha tocado y lo interesante es que terminas una y pues viene otra, ¿no? Pero bueno, es lindo, hay una posibilidad, ¿no? A mí me gusta eso, es posible pasarlas, ¿no? Y que bueno, porque si te están pasando cosas, pues es para que le trabajes, ¿no? Eso es lindo. Y finalmente nos vamos a quedar en esta primera parte donde se habla del amor, que bueno, no es cualquier cosa, es el amor del que habla Dwal Kul, y él hace esta invitación, si quieren lo leemos todos juntos, dice: amar como lo hacen los grandes seres, con amor puro que no exige recompensa, amor impersonal que se regocija cuando hay respuesta, pero no la espera y ama constante, silenciosa y profundamente, a través de las apariencias divergencias, con la seguridad que cuando todos hayan encontrado el camino hacia el hogar, comprenderán que ese hogar es el lugar de la unificación. Qué bonito, ¿no? Dice, amar como lo hacen los grandes seres, con amor puro que no exige recompensa, pero que se regocija cuando la obtiene, pero no pide más. Qué cosa de calibre, ¿no? Es muy bonita. Pero a pesar de que uno diga, wow, es posible. Yo creo que acá lo que hay que rescatar es que es posible, es una posibilidad. Y en la posibilidad, pues ya no está todo. Después de eso, para los que tienen el libro, fíjate algo que dice muy bonito, algo cool, muy cierto, en la 184, y dice: cuando el amor a todos los seres, sin tener en cuenta quiénes son, comienza a ser una realidad, y al mismo tiempo el amor a sí mismo no existe, esto indica que se está acercando al portal de la iniciación. Si no le importa el sufrimiento y el dolor del yo inferior, si le resulta indiferente ser feliz o no, si el único propósito de su vida es servir y salvar al mundo, y si las necesidades del prójimo son para él de mayor importancia que las propias, recién entonces el fuego del amor irradia de su ser y el mundo podrá sentirse confortado ante sus pies, ¿no? Que es, por ejemplo, piensa en un maestro Jesús, ¿no? Piensa bellísimo, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué seres tan más grandes? Y si te vas abajo, hay una aclaración muy bonita que hace, no sé si se acuerdan que revisamos el video de Krishnamurti en una de las clases pasadas. Hay un video de Krishnamurti que se compartió en un WhatsApp, en donde él habla del amor, ¿no? Y tiene una cuestión muy parecida a esto, en donde dice que el amor no es sensación, ¿no? Y ve lo que dice Kul: el amor no es emoción o sentimiento. Ya de ahí te tira el arquetipo, ¿no? Porque la gente dice, esto que siento es amor. Ya desde cómo le formulaste el siento ya valió, porque dice, no es un sentimiento ni es una emoción, dice, ni está relacionado con la sensación, que es una distorsión del verdadero amor. Dice, es la determinación fija de hacer lo mejor para toda la humanidad o el grupo, la determinación fija de hacer lo mejor para toda la humanidad o el grupo, y a cualquier precio personal por medio del supremo sacrificio, ¿no? Del sufrimiento voluntario, del sufrimiento consciente. Dice, solo quienes aman verdaderamente a sus semejantes pueden ver las cosas con claridad y captar la inevitabilidad de lo que debe hacerse para dar fin al actual gobierno de terror e introducir el nuevo gobierno de paz. Yo leí hace poco algo interesante que decía, aquello que surge porque sí, aquello bello que surge porque sí, viene de otra dimensión. Y no sé si lo ves, sentir amor así, ¿no? Y tener la seguridad de qué es lo que debes hacer, eso viene de otra dimensión. Por supuesto, de la dimensión en donde se mueve la esencia o el alma, ¿no? En donde no están sujetos
no se está sujeta a esta bola de leyes, ¿no? Hay mucho menos leyes y es otra forma de existencia, ¿no? Diferente, que es a lo que estamos pues aspirando hoy. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Lindo, ¿no? Muy, pero muy lindo. Requiere como de más lectura, ¿no? O sea, nosotros nos echamos esos párrafos, pero yo creo que lo vuelves a leer mañana en la mañana y otra vez llega ese entendimiento y qué es lo que yo entiendo por amor, no sé. Y creo que esta última parte contestó nuevamente a la pregunta que había hecho, ¿no? Acerca de cómo era posible que poder sacrificar el amor de una familia. Sí. Entonces, que yo creo que es posible, vamos sí, para allá, ¿no? Exacto. Y no sé si tenga que ir peleado. A lo mejor no tiene que pelearse. No. Es lo que yo veo como posibilidad. No lo sé, pero si se dan cuenta lo que estamos haciendo son como estas suposiciones, ¿no? Pero probablemente no tiene que ir peleado, no lo sé, ¿vale? Ya lo veremos en nuestro camino, ¿no? Sí. Sí, porque ahí dice, hogar es el lugar de la unificación. O sea, Sí. pero al final todo va a ser... Todos seremos... como el maestro Maitreya, ¿no? Que dejó su familia también, ¿no? Es que Por venir a la tierra. Sanat Kumara. Sanat Kumara, Sí. perdón, sí. Ajá. Aquí el problema es de que a veces uno considera la familia al consanguíneo. Y Claro, la familia es espiritual. O sea, Claro. todo ser humano es su familia. claro. Tu ego te dice, esta es mi hija, esta es mi mujer, este es mi hermano. Ese es tu ego. Mío. Pero por eso Jesús decía, lo que hagas a ellos me lo haces a mí. Qué Lo que le bonito. hagas al más pobre Sí. y amolado me lo estás Justo. haciendo a mí. Que- Entonces es claro. la unificación de que todos somos Uno, ¿sabes? Es bien bonito este concepto que justo lo estudiaba desde la psicología trascendental del ciudadano del mundo, ¿sabes? Pero ciudadano del mundo no es el que tiene quién sé cuántos pasaportes, no, en realidad ese concepto tenía que ver con tener una conciencia planetaria, porque si te das cuenta nosotros de chicos nos enseñan a tener conciencia pero muy limitada, ¿no? Como conciencia familiar, ¿no? Sí. Y de ahí no te sales. Después conciencia en este grupo. Pero ¿qué pasaría si nos enseñaran sobre conciencia, por ejemplo, a nivel de país, ¿no? Y no nacionalismo enfermo, ¿no? Y después de país, imagínate la conciencia a nivel continental. No nos estaríamos peleando, ¿no? Y a conciencia planetaria, ¿no? O sea, no le haríamos daño, ¿no? Entenderíamos al planeta Tierra como ese ser vivo del cual nosotros somos pues ahí huéspedes, ¿no? Y que con profundo amor nos permiten evolucionar acá, ¿no? Entonces, interesante esta situación. Todo bien, ¿verdad? Sí.